Imagina un lugar, imagina una casa, un espacio seguro donde puedas estar. Bienvenidos a la iglesia, donde reina el perdón, y aunque no sea perfecto, es la familia de Dios. Jesús es el centro de todo. Jesús es la razón. Su gracia lo llena todo. Su amor nuestra canción. Ustedes están viendo que escuchamos que se está hablando mucho de qué en estos tiempos, de la alabanza. Y la alabanza, la verdad que ha traído mucho, tiene muchos frutos si uno realmente la practica, ¿no? Y la practica con fe. Te cuento una pequeña experiencia. Estuvimos orando con mi esposa y realmente me sentía muy compungido de haber orado, haber alabado a Dios tantos años en la iglesia tan mal, con mis propias fuerzas, con mis propios razonamientos. Y saben que me vino muchas ganas de llorar, muchísimas, pidiendo realmente perdón a Dios por eso. Y sé que Dios sanó mucho en eso. Así que fíjese cómo está su alabanza en su corazón hacia Dios, cómo se presenta. Él le agrada su alabanza. Yo antes pensaba o esperaba siempre en el otro, en el músico. Dios se agrada. Cuando yo sentí eso, que Dios se agrada en mi alabanza, esto empezó a cambiar. Tiene que seguir, pero empezó a cambiar en mí. Se está hablando también de que estamos en una guerra, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Estamos en guerra o no? Algunos dicen, no, por allá, por Medio Oriente. Está preparando la iglesia para la batalla. ¿Saben qué? Cuando ustedes aceptaron al Señor como su Señor y Salvador, ya empezó una guerra. ¿Sí? Ya empezó una guerra. Solamente voy a tocar unos puntos básicos de por qué estamos en una guerra. ¿Ah? Y ustedes me van a responder algunos. ¿En una guerra hay oponentes? ¿Sí o no? Sí, hay oponentes. Siempre. ¿Podemos decir que estamos el enemigo y Dios? ¿O no? Puede ser, ¿quién más? Otro oponente. Alguien que es difícil de derrotar. Nosotros mismos. ¿Ah? Es un oponente también. Somos muchas veces nuestro propio oponente. Después, a ver, ¿puede ser otra persona nuestro oponente, nuestro enemigo? ¿Sí? Pero la palabra dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne. ¿Qué quiere decir contra sangre ni carne? Con otras personas, ¿no? Con otro ser humano. Y hay, si no contra huestes, sí, ahí lo dice, ¿no? En la palabra en Efesios. Específicamente en Efesios 6:12. También en la guerra hay objetivos, ¿o no? ¿O uno pelea porque sí? No, hay objetivos. ¿Saben cuál es el objetivo del diablo? Primero vamos a poner a él, porque justamente dice la Escritura. Él vino ¿a qué? A matar, hurtar, no robar, hurtar. No nos damos cuenta cuando él entra. Por eso es hurtar y destruir. ¿Y qué Dios vino a hacer? A darnos vida y vida en abundancia. ¿Amén? ¿Quién lo cree? Ese es el objetivo. Vamos a ver, en una guerra hay un campo de batalla, ¿o no? Sí, un lugar donde se desarrolla esa guerra. Puede ser en mi trabajo, ¿o no? Que hay alguien que no me lo banco y hay una guerra ahí, dentro mío. ¿Dónde más puede ser? En la casa, en la familia. Hay un montón, ¿no? En la calle, ¿o no? O cuando van ahí. Mi hijo está, ahora hace poquito se sacó el carnet y va así. Pero digo, tranqui. Hay una batalla también en la calle, ¿no? En la iglesia. Bueno, podemos seguir nombrando, un montón de campos de batalla. Fíjese, cada uno debe tener su propio campo. Y también en mi mente, ¿no? También hay un campo de batalla. Ahí es el principal, sí.
Vamos a leer una escritura. Pónganse que toda armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan ¿qué? Resistir hasta el fin. ¿Con qué? Con firmeza. Otra versión dice, habiéndolo acabado todo, estar firmes. ¿Saben qué? Dios a esta guerra no nos dejó así a la deriva. Yo pensaba que esto eran armas y en realidad es una vestimenta. ¿Ah? Yo cuando lo preparaba esto puse armas y no, es una vestimenta, como yo me tengo que empezar a vestir. Ricardo empezó a hablar también esto de una parte de esta armadura. ¿Cuál es? Calzado. Bien. Yo tengo así en mi casa, hace mucho tiempo lo hizo Benjamín un dibujo, donde pusimos todas estas, vamos a decir, vestiduras, estas armaduras. ¿Para qué? Para resistir. Yo le iba a poner el título de esta reunión, Resistiré, pero iba a quedar bastante feo. Miren, yo los voy a leer así nomás. El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, los calzados de los pies, con el apresto del evangelio de la paz, el escudo de ¿qué? De la fe. Y me tocó mucho eso. El casco y el espíritu, el espada que es el espíritu. ¿Sí? Todas las armas, dijimos, ahí también vi esto, que son, la única ofensiva es la espada, las otras son defensivas. ¿Para qué? Para que yo pueda ¿qué? Resistir. Y tenga en cuenta esa palabra. Bien, cuando veía esa imagen, ¿no? Yo la empecé a mirar y justo estaba mi hijo José, el más chico. Y le digo, ¿qué le falta a ese? Ya tiene toda esa vestimenta, ¿qué le falta? ¿Y saben lo que me contestó? Le faltan las ganas, me dice. Y yo así me reí, yo en el momento como se está riendo quizás. Y yo digo, la verdad. Porque cuando uno no tiene la voluntad de ir a la guerra, ¿de qué sirve toda esa vestimenta? Cuando se presentan las dificultades y tengo toda esa armadura y no quiero ir a luchar, ¿para qué? ¿Para qué sirve? Entonces, tenga en cuenta eso. Tiene que tener ganas usted de luchar. Amén. Dios es fiel. No nos deja solos para esa guerra. Después, hay una estrategia. Voy a hablar de una estrategia. ¿Saben qué? Hoy les vengo a hablar de una estrategia, porque también hay estrategias o no en la guerra. Uno no va así, no. Hay estrategias. Dice que San Martín, ¿sí? Vamos a hablar de los mendocinos, de alguna manera se conoció hasta en todo el mundo. ¿Por qué? Porque era un gran estratega él. ¿Sí? Sabía cómo ir a la guerra. Y Dios también nos proveyó de estrategias. Usted me puede decir ahora tranquilamente, a ver, así, ¿qué estrategias nos dio Dios para ir a la guerra? A ver, nómbrame una. La oración, sí, como base. ¿Ah? La alabanza, ¿está bien? El ayuno. Bueno, podemos nombrar, sí, varias estrategias. Yo hoy le vengo a hablar de lo que se sigue hablando de la alabanza. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder divino, ¿para qué? Para derribar fortalezas. Y estuvimos hablando, hermanos, que salió en la profecía, ¿no? De qué cosas, qué fortalezas están acá, o qué problemas, también le decimos las fortalezas, esos muros caerán, se cantó, ¿verdad? ¿Qué cosas se tienen que caer? Bueno, utilicemos estas armas, ¿ah? Esta estrategia. Bueno, la alabanza en sí es el camino que nos ha dado Dios para entrar en su presencia. ¿Cuánto lo creen? Para estar siempre alegres. Ahora, cuando uno entra en alabanza, no va a estar así. Siempre acá se dice, ¿no? De adelante los vemos así. Bueno, pero la alabanza es para eso. ¿Para qué? Para estar siempre alegres. Practíquela y va a ver que va a haber alegría. Espero que le saque la alegría, ¿no? Aunque los vecinos se enojen. Bueno, también es entender, yo puse entender, no solamente entender, sino creer que Dios tiene el control de todo, justamente cuando nosotros no lo tenemos. ¿O no? Porque uno puede entender, por eso puse creer, porque yo creo que sí, Dios tiene el control de todo. ¿Cuántos han dicho eso? Sí, Dios en cada Dios, es su voluntad. ¿Pero lo creemos realmente?
¿Ah? Lo aceptamos porque cuando estamos en la tribulación, ahí uno empieza a sentir realmente si creo o no creo. ¿Cuántos han estado en tribulaciones? Una hermana pasó, dice que no estuvo en ese momento, ¿no? De que se accidentó su hija. Pero ¿cómo se habrá sentido? ¿Con angustia o no? No la veo a la hermana. Yo estuve con mi hijo, tampoco estuve justo en el momento, pero yo vi a mi hijo incendiándose. Se quemó mucha parte de su cuerpo. Y no estuvo la paz así. Yo no sabía qué hacer. Yo no sé, algunos reaccionan rápido, pero yo no sabía cómo reaccionar. Mis hijos ya le habían echado agua, todo. Él supo qué hacer, mi hijo supo qué hacer. Muchos ya saben lo que pasó. Pero yo me anulé, me quedé, no sabía realmente qué hacer. Simplemente sentía impotencia, mucha impotencia. Obviamente después reaccioné y bueno, pasó, fue larga la cuestión. Después que voy a ver, después quiero volver a esto de que se quemó. Del hospital, de acá, desde donde estamos nosotros, de acá de Las Heras hasta el Noti, cuando llego al Noti, del hospital de acá le habían dicho que tenía un 30% o un 40% de su cuerpo quemado. Se horrorizaron allá. No era tanto, pero sí era bastante. ¿Sí? Y realmente cuando uno está en la prueba, justo en la prueba, ¿qué decisión va a tomar? Hay procesos, ¿no? Uno dice, sí estoy, pero está en proceso. Pero cuando está justamente en el momento, ¿qué decisión va a tomar? Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Sí? Los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. O sea que todo lo que pasa sirve para bien. ¿Y uno cómo puede ser? Mi hijo se quemó. ¿Es para bien? ¿Saben que un día antes yo digo... Le voy a contar no sé si se lo conté a él. Yo le veía las piernas y me gustaban las piernas por el color, todo. Al otro día pasó eso. Y saben que cuando él pasó todo este tiempo, me dijo una cosa que realmente entendí. Yo digo, te tengo que dar gracias a Dios por esto. Él me dijo, me estaba alejando de Dios, papá. Y estas marcas que me quedaron, me recuerdan que me tengo que volver. Entonces yo digo, es vano entonces, porque yo sentía mucha culpa como padre, ¿no? De haberlo dejado solo y todo eso. Al otro día era el cumpleaños de mi esposa. ¿Y saben qué? Cuando dijo eso, yo dije, gracias. Aún en esas circunstancias, pero yo en esas circunstancias yo podía dar gracias. Era como medio imposible y lógico, ¿no es cierto? Yo doy gracias ahora por eso. Abiertamente lo puedo decir. Bien. Sigamos con esto. Hay una estrategia poderosísima que yo le dije dentro de lo que es las alabanzas, que es el dar gracias por todas las circunstancias. ¿Sí? Aún por las peores, como dije recién. Aún por las peores, yo tengo que dar gracias. Y parecen palabritas, ¿no? Tengo que dar así, cuando pasa esto, doy gracias. Cuando choco mi auto, doy gracias. Cuando... Hace poquito pasó esto, que también alguien tomó un líquido, ¿no? Una nena creo que había sido. ¿Habrá dado gracias a esta persona por el que pasó esto? Por un accidente, ¿dan gracias? ¿Ah? ¿Se les corta el agua? ¿Dan gracias? ¿O no? ¿No hay lluvia? ¿Dan gracias? Daniel, estás hablando cualquier cosa. No hay que dar gracias, hay que pedir. ¿O no? Uno dice, ¿y si probamos con dar gracias? Porque acá dice, dar gracias en todo. A ver, leamos por favor lo que dice Pablo, Silas y Timoteo en 1 Tesalonicenses 5, 17 y 19. Oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Lo creen o no? O estará escrito porque alguien se confundió ahí. Timoteo ahí me pifió. Bueno, cuando uno experimenta dar gracias por toda situación, ¿no? Va a experimentar, ¿qué puede experimentar en mí cuando uno da gracias? La paz, hablamos de la paz y la paz. Alegría, gozo, eso va a experimentar. Aún en esta situación de quebranto, va a permitir gozo.
¿Saben qué? Yo no es que uno lo haya superado o uno lo tenga. Yo estoy en este proceso todavía. Y Dios me dijo, tener sumo gozo. Y ¿saben qué? Tener gozo, porque en la alabanza tenemos que tener ese gozo, ¿sí? Pero en estas situaciones quiere Dios que tengamos gozo, que nos llenemos de alegría. Pareciera algo, a ver, siempre digo, muy trivial en nosotros, lo que sucede dentro de nosotros, y pareciera algo, no sé, imposible. Pero Dios está pidiendo esto. Amén. Dichosos, ¿qué significa dichosos? Felices, alegres, contentos, serán ustedes cuando los odien. ¿Quién ha sido odiado acá? ¿O quién estaba siendo odiado? Cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. ¿Saben qué? Uno dice, sí, yo he sido odiado. Pero cuando uno se entera que es odiado, es peor a mí. Y cuando uno lee, porque es mi situación, ¿sí? Estoy quizás en un proceso de juicio, pero cuando me entero que alguien estaba en contra mía, nunca me lo imaginé. Yo no me considero una persona muy iracunda, los que me conocen, no sé. Entonces yo no entendía por qué ese odio. Digo, ¿qué le habré hecho? Si he hablado con esta persona, hemos compartido, he dicho cosas incluso hasta personales. Y esta persona, sentí esa cuestión que cuando yo me entero que era odiado por esa persona. Y ¿saben qué? Era una cuestión dentro mío terrible, no sabía qué hacer. Menos dar gracias, obviamente, por eso. En mí no estaba para dar gracias. Al contrario, ¿qué habrá salido o qué les sale a ustedes cuando alguien... Ira, bronca, ¿por qué? ¿Sí o no? Queja, sobre todo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué si no soy así yo? No sé. Cuando me entero de estas cuestiones, leo toda testimonial que ha dado y dice cosas que nada que ver y entonces digo, ¿por qué? Y bueno, y empieza otra vez la queja y otra vez, porque esto pasó en distintos tiempos. Y salía toda esta cuestión, ¿no? Que sale, no sé si a mí no me pasa. Fíjense, entonces dice que tenemos que estar alegres, dichosos. Ustedes me escucharán, espero que lo hayan practicado alguna vez. ¿Lo han practicado o no? Alguien capaz me dice, sí, yo cuando pasó esto dije, gloria a Dios. ¿Alguien lo pudo experimentar o no? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, gloria a Dios por eso. Amén. Bueno, esto afirmando de las gracias, ¿no? Entrar por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre. Amén. Y aquí me quiero detener un poquito porque realmente Dios me habló a través de esto. Yo empecé con la escritura de Efesios, ¿no es cierto? Efesios, antes de hablar de la armadura, dice, ¿para qué necesitamos esta armadura? Pero antes dice otra cosa, para resistir. Y dice, ¿y va a estar siempre? ¿Yo voy a estar siempre resistiendo? No, porque dice ahí, habiendo acabado todo, ¿o no? Uno dice, esto nunca se termina para mí. No, va a tener un fin. Va a pasar. Pero dice, ahora yo les vengo a hablar que tenemos ahora que resistir. ¿Y qué voy a hacer en ese momento de resistir? ¿Qué va a salir de mi boca? Amén. ¿Saben qué? Yo cuando tuve muchas situaciones empecé a buscar un camino, un abogado, una persona, ¿sí? ¿Saben que yo antes de pararme acá sabía que mi pastor la tenía clara? Y el día sábado, el día de ayer justamente, Dios me dijo, estás confiando en el hombre. Estaba bien yo decir, no, Ricardo, da la voz porque realmente no me siento bien. Tenía motivos. Pero Dios me volvió a decir, estás confiando en el hombre. No estás confiando en mí. Por eso yo digo, ¿qué hago en el momento de la presión? ¿Cómo resisto? ¿Qué decisión voy a tomar en ese momento? Amén. Hermanos míos, considérese muy dichosos, ¿sí? Cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce paciencia,
Otra versión dice perseverancia. ¿Ah? Constancia. Fíjense lo que produce la prueba. ¿Qué les parece? ¿Producirá eso? O sea, ¿para qué son las pruebas, podemos decir ahora? ¿Para qué estarán todas estas pruebas que usted está pasando quizás? Para que tengamos más paciencia, y más paciencia, y más paciencia. ¿Quién es impaciente? Van a venir pruebas. ¿Ah? ¿Y saben qué? La fe, cuando yo realmente creo, porque ustedes están acá y creen en Dios, alabamos a Dios, ¿sí o no? Pero en el momento de la prueba es cuando realmente sale el verdadero cristiano o el verdadero, ¿sí? La persona que realmente sí cree o no en Dios. A mí me ha pasado un montón de veces en estas cuestiones. Yo siempre decía, ¿quién está en juicio? Todo. Yo cuando entré en juicio, hermanos, realmente Dios probó mi fe. A ver, y no solamente eso, eran un montón de cosas. Y la verdad que cuando yo realmente digo, ¿dónde realmente estoy parado? Y un montón de veces hemos escuchado, estamos parados sobre las rocas y todo viento va a venir y no me va a voltear, ¿sí? Pero cuando estaba en esa circunstancia, hermanos, lo que menos pensaba en eso. Se los confieso. Porque en el momento de la resistencia, uno no... Creo que esta fortaleza que es nuestra mente, nuestro razonamiento, se cierra. Amén. Y no sabe qué hacer. Empieza a tomar caminos cortos, ¿ah? Como, no sé, pido un préstamo, pido a alguien, que me lo resuelva otra persona, y no voy a la batalla. No pongo esas ganas. Y no solo en esto, habla de regocijarse, ¿no? Sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. O sea que tenemos que ser todos siempre sufriendo. ¿Tenemos que estar sufriendo siempre? Y no, ¿no es cierto? Ahora, la idea es cómo pasamos ese sufrimiento, cómo nos establecemos en ese sufrimiento. Y Dios nos está diciendo ahora que tenemos que ¿qué? Alabarle, adorarle y darle gracias. Pareciera, vuelvo a repetir, ilógico lo que estoy diciendo, pero Dios está pidiendo eso. Miren, vamos a hacer un ejercicio, pequeño ejercicio, a ver si sigue esto. Acá. En Romanos 5:3 nos ayuda a desarrollar resistencia, ¿sí? Y la paciencia, como dijimos. Ustedes se alegran, yo ya repetí esto, pero bueno, les vuelvo a preguntar. ¿Ustedes se alegran cuando están pasando por esas pruebas? Cuesta. Y hay que dar gracias. Y lo que menos sale uno es dar gracias, sino, como dijo una hermana, la queja. El pueblo de Israel, ¿por qué no avanzó? Por la queja. Y muchas veces, y la murmuración, y muchas veces eso nos retrasa, ¿sí? Vamos a decir, nuestro calvario. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el redil no haya ovejas ni vaca alguna en los establos, aún así, ¿qué dice ahí? Qué lógico, ¿eh? Un panorama crudo ahí. Yo me regocijaré en el Señor. Después dice abajo, me alegraré en el Dios de mi salvación. Y yo creo que cuando uno lo lee, ¿no? Yo creo que ahí es cuando realmente estoy sabiendo que Dios tiene el control de todo, aun cuando nosotros no lo tengamos. Yo no sé si hay acá alguien que haya pasado por esta situación de que se le ha perdido su cosecha, ¿sí? Un fruto de mucho tiempo y en un día o en un segundo, ¿no? Se va todo. Y uno se empieza a acordar todo lo que hizo, todo el amor, todo el tiempo que le dedicó y en un segundo, se fue todo. ¿Daremos gracias en ese momento? Amén, dice. Estamos aprendiendo esto, ¿no? Yo lo estoy aprendiendo. Es difícil, hermanos, pero Dios nos está pidiendo eso para subirnos su nivel. ¿Ustedes quieren subir de nivel de adoración? Van a tener pruebas, hermanos.
Alguien, acá Darío decía que estamos en un cambio de gobierno. Saben que nos tenemos que preparar. Esas vestiduras que Dios está hablando no son para dejarlas ahí o para leerlas nada más. Es para empezarnos a vestir de estas. Yo cuando hablaba del escudo de la fe, me centré en el escudo de la fe, porque yo digo, tengo que creer en esto. Porque si yo en el momento de las circunstancias bajo la retaguardia y digo, no, prefiero, no sé, buscarlo con mi cabeza, no sé, y no pongo el escudo de la fe, decir, yo creo realmente que tú tienes el control. ¿Sí? Y no resisto a eso. Me desespero, quejo, murmuro, insulto. ¿Sí? Vamos ahora a hacer un ejercicio mental. ¿Quieren hacer un ejercicio conmigo? Miren, esta situación creo que todas la conocen, yo creo que no le va a costar mucho. Vamos a cerrar un ratito los ojos, pero que no sin dormirse, por favor, porque si se duerme, está bueno, o yo lo despierto. Piensen, por favor, en una situación muy fea, pero acá yo les voy a ayudar. Vamos a pensar en un instante, ¿sí? En el Calvario. ¿Sí? Ahí, en el Calvario, ya estaba Jesucristo, ya sentenciado por Pilato. ¿Sí? Y ¿saben qué? Estaba Jesús ahí, y estaba la madre de Jesús. Estaban las Marías y sus discípulos. Y una multitud gritando, insultando a Jesús. Los soldados comienzan a clavar sus manos y sus pies con unos grandes clavos. Después se reparten las vestimentas de Jesús. Ustedes están ahí, presenciando en la multitud esta terrible escena. Y ahora les pido a ustedes que den gracias. ¿Lo harían? Abran sus ojos. ¿Lo harían? ¿Por qué lo harían? Algunos dicen, no lo haría. Una terrible escena, Daniel. ¿Cómo vamos a dar gracias por eso, lo que están haciendo? Es un momento muy feo. Ver morir a alguien. ¿Darían gracias hoy? ¿Por qué lo darían gracias hoy? Porque gracias a eso tenemos vida. ¿O no? Damos gracias por la cruz. ¿Estuvimos alabándolo o no? Porque sabemos el resultado de toda esa situación. ¿O no? Si Dios tiene el control de todo y todo obra para bien en esa situación de conflicto, si estoy creyendo eso, ¿para qué es? Para bien. Y lo que menos creo que es para bien. Yo les decía que cuando mi hijo se quemó, no creía para nada que eso es para bien. Al contrario, dice, está creciendo, mira sus pies, ustedes lo ven, tiene marcas. Una mujer vino y dice, ¿saben qué? Mira, te doy este número para que vayas a alguien lo cure de palabra en el hospital, estoy hablando. Venían cosas así, yo digo, obviamente ni lo pensé. Pero ¿saben qué? Cuando uno sabe realmente y conoce, obviamente no sabe cuál es el resultado de toda esa situación que están transcurriendo. Quizás hoy día usted está pasando por una situación que le es imposible decir, esto no es para bien. Al contrario, me está enfermando. ¿Sí? Muchos compañeros que han pasado por mi situación se enferman porque, a ver, una situación cuando alguien te acusa o decir, o vas a la cárcel, perdí mi familia en 2 segundos, me tuve que ir de mi casa, tuve un mes sin poder ir a mi casa. Y saben que eso no era para glorificar a Dios. Y tampoco para decir esto va a ser para bien. Al otro día se corta la luz en mi casa, digo, no estaba yo, y era noche. ¿Saben qué? Yo viví bastante, en esa situación era como diciendo, no, más cosas que puede pasar. Estoy en ese proceso todavía. Ahora doy gracias, ¿sí? Esto tiene un proceso. Pero yo sé que Dios tiene esto para un buen fin. Dice, para que todas las cosas cooperen. Amén. Eso que está pasando usted ahora, quizás sea una enfermedad, está cooperando para un bien. ¿Lo está creyendo? Porque saben que yo lo creía, sí, pensaba, sí, esto va a ser para bien. Pero saben que cuando uno lo acepta
y realmente dice, esto es para bien, y empieza a declarar, esto es para bien, empieza a adorar, empieza a dar gracias por eso, las cosas van a cambiar. Van a cambiar, hermanos. El para qué. Y a veces esos para qué tardan, ¿no? Y- Amén. Y es por qué. Pero a veces es por qué, ¿no? Digo, el para qué me lleva a ese proceso de resistir. Por eso yo le decía, resistamos. ¿Pero qué necesito para resistir? ¿Solamente aguantar? No. Dios me está diciendo acá, tomar las armas espirituales. Adorame. Eso te va a ayudar, ¿sí? A que suba el gozo, ¿sí? A que aumente tu fe. Alguien decía, ¿no? En la Biblia, creo, pero ayuda mi incredulidad, ¿sí? Porque está en una situación que no pareciera que es imposible. Yo no voy a leer, no quiero que lo busquen, o sea, que se proyecte, pero en Mateo 26, 53, ¿saben qué? Jesucristo podía haber mandado, esto pasó antes de que fuera la crucifixión, ¿no? Cuando uno de sus discípulos le corta la oreja a otro, ¿no es cierto? Y estaban enojados ahí. Y ahí Jesucristo dijo algo, que podía mandar a 12 legiones de ángeles para que los defendieran. O sea, él tenía que pasar por ahí. Él podía no resistir y hacerla fácil, por así decirlo. Mandar 12 legiones. ¿Saben cuánto aproximadamente ángeles? Un ángel puede destruir todo. ¿Cuánto pueden hacer 12 legiones? Aproximadamente son 72.000 ángeles y más. Imagínense. Imagínense. Toda en contra acá de sus enemigos. Hubiera destruido todo. ¿O no? Y uno a veces tiene esas armas. Tengo el dinero. Lo arreglo. ¿O no? Tengo mi capacidad. Pero Dios quiere que pases ese proceso. Para un fin. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Me alegro y me regocijo en tu amor, porque tú has visto mi aflicción y conoces las angustias de mi alma. ¿Él conoce tus angustias? ¿Sí? Él conoce tus angustias. No sos ajeno a eso. Él las conoce. Pero fíjense lo que dice adelante de esto. ¿Por qué se alegra esta persona? O sea, él conoce, ¿no? Pero antes, ¿qué dice? Me alegro. Usted tiene que alegrarse porque él conoce. Él no están ajenos a eso. Dios no ha hecho oído. Dice, no, Dios no me escucha. ¿Cuántos han dicho eso? Dios a mí no me escucha. Yo oro por otras personas, pero por mí no funciona conmigo. Amén. Dios quiere transformar nuestra mente. Hay algo que a mí me ha tocado mucho en este proceso. No sé por qué, si les ha pasado a los que dan la palabra, pero a mí tiene la particularidad de Dios que antes de dar la palabra viene algo, una tormenta tan grande que yo dudo. ¿Sí? Yo, en una situación que no voy a ser específico, en mi familia pasó esto, sentí mucho miedo, pero mucho miedo. Era tanto el miedo que sentía que no sabía qué hacer. Hermanos, leyendo esta palabra y preparándola, ¿no? ¿Y qué hizo el Daniel en ese momento? ¿Qué habrá hecho? Haber dado gracias. ¿Saben qué? En el momento de la resistencia yo no di gracias. Por eso le digo que es difícil esto. No por lo que yo ya lo tengo consumado esto. Llame a una persona, por favor. ¿Está mal hacer eso? No está mal, no está mal. Para nada, creo que después siguieron las cosas. Pero yo sentí después de que pasó todo esto, un calor, cuando estaba preparando, me puse otra vez con la palabra, sentí un calor, me tuve que sacar la remera. Sentí un calor y empecé a orar. Y sentí la represión de Dios. ¿Y saben qué? Nunca había visto este aspecto de Dios. Yo siempre uno piensa, decir, bueno, estamos hablando que Dios es un varón de guerra, ¿no? ¿Sí? Y yo ahí lo pude experimentar,
Porque no sentí un Dios consolándome, viste Daniel, que las cosas se solucionan. No sentí ese Dios. Sentí un calor diciéndome Dios, ¿hasta cuándo vas a confiar en el hombre? ¿Sí? Y yo digo, metí la pata, no pasé esta prueba. Tuve que vivir eso. Yo digo, la verdad que era mi oportunidad para dar gracias. Obviamente, después dimos gracias a Dios, alabamos todo. Pero en el momento, Dios quiere, en el momento que vos pases esa situación, ¿qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? Porque ahí es cuando realmente marcas la diferencia como soldado de Dios. Y cuando realmente uno dice, confío en Dios, pero digo confío nada más. Y me tomo de ese escudo de la fe, realmente digo, creo y voy a resistir. Porque ahí dice, hasta que habiendo pasado todo, estar firmes. ¿Firmes en qué? En mi fe. Que Dios tiene el control de todo. Amén. Hermanos, espero haber sido claro. Quiero seguir y terminar ya con estas escrituras porque creo que uno dice, bueno, ¿y qué, Daniel? Hay un montón de muchas escrituras donde Dios realmente se manifestó en todo esto. Amén. La verdad que yo sigue aprendiendo. Yo espero, hermanos, que esta palabra, donde usted esté, esta dificultad, donde usted sienta, ¿no?, que pareciera que no están las cosas ya resueltas, ¿no?, usted diga ahora, ¿cómo me voy a vestir? ¿Con qué armadura voy a vestirme? De todas esas que Dios nos proveyó. A mí me estaba faltando este escudo de fe. ¿Sí? Creer realmente que Dios tenía el control de todo. Ahora, dígame usted, Dios no está proveyendo de una arma, ¿sí?, de una vestimenta. Crea que Dios le está diciendo, ten fe, alábame, gózate en esa tribulación. Amén. Aunque pareciera ilógico, como le decía. Pero ¿saben qué? El resultado de todo eso es gozo. ¿Sí? Va a ser para algo. Ustedes, creo que hay un montón de testimonios acá que han habido así cosas muy, muy calamitosas, pero después el fin de todo eso, algo grande ha pasado y va a pasar. Créanlo. Después dice de darles muchos golpes. ¿Quién ha sido golpeado? ¿Ah? Amén, dice. Bueno, la señora. Los echaron en la cárcel, dice. ¿Quiénes estaban acá? Pablo y Silas, ¿no? Y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad, dice. Al recibir tal orden, los metió al calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. O sea, no solamente estaban en la cárcel, sino estaban atados los pies en un lugar, en un cepo, ¿eh? Un palo, entiendo yo. Pero dice, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a ¿qué? A orar y a cantar encima, himnos de Dios. ¿Habrá sido su himno, Dios te alabamos, te damos gracias? ¿Así? Porque dice ahí, y los otros presos que los escuchaban, o sea, no daban gracias así nomás, oraban. Imagínense después de haberlo golpeado, no sé qué fuerza habrán tenido. Es increíble, yo digo, es una situación que obviamente uno la lee ahora y después uno dice, sí, después ya sé lo que va a pasar. Pero en ese momento Pablo y Silas estaban con la peor condición para adorar y para alabar y dar gracias. ¿Sí? ¿Y después qué pasó? Dice, de repente. ¿Qué pasó de repente? Se produjo un terremoto. Algo venía ese de repente. Dios viene a decirle ahora va a haber un de repente en su vida. Esto que está pasando ahora va a haber un de repente. De repente va a pasar algo. De repente de la alabanza, mi adoración a Dios, va a pasar algo que va a transformar mi vida y va a decir, esto realmente es para glorificar a Dios. Y esto que estoy pasando o que he pasado, va a haber un de repente que va a terminar y va a abrirse una bendición que ustedes no lo van a poder creer. ¿Cuántos lo están creyendo, hermanos? Porque yo sé que Dios tiene poder para hacer estas cosas. Amén. Te damos gracias, Señor. Gracias por esa tribulación. Gracias por mi familia. De gracias por su familia. Si hay conflicto, de gracias. Si sus hijos no están acá, de gracias. Porque Dios va a hacer obras ahí. Si no tiene trabajo, de gracias por eso. Amén. Si hay enfermedad, de gracias por esa enfermedad. Esto es ilógico, hermano.
Hermanos, yo sé que Dios tiene un nivel tan grande, y yo, como yo les decía, sentí esa reprensión porque digo, yo te quiero ver parado acá, pero necesito que pases todo esto. Amén. Dices, de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. Esas cadenas que te atan van a ser soltadas. Amén. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó, iban a una guerra, ¿no? Designó a los que irían al frente del ejército. ¿Para qué? Para cantar al Señor y alabar la hermosura de su santidad con el cántico. Den gracias. ¿Cómo va a ser el cántico? Den gracias al Señor, pues su gran amor perdura para siempre. En una guerra, hermanos, estaban al frente. ¿Quiénes iban a morir primero? Ellos. ¿Y qué tenían que hacer ellos? Dar gracias, ¿sí? Porque su amor perdura, ¿sí? Está siempre. No es en ese momento ya se fue. Está siempre con nosotros. Y dice acá otro como parecido de repente. Dice, tan pronto como empezaron a entonar ese cántico de alabanza, ¿qué dice? El Señor puso emboscada. Fíjense todo lo que pasó contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá y los derrotó. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. El enemigo se va a confundir, hermanos. Amén. No va a tener que hacer, porque tu alabanza hacia Dios y tu confianza hacia Él y tu fe va a hacer todas esas cosas. Porque nosotros decimos, Él peleaba la batalla. ¿Lo decimos o no? ¿Y yo qué hago? Yo doy gracias, yo alabo, yo adoro. Y Él tiene la victoria. Amén. Gracias, papá. Aleluya, Señor. Amén, papá. Gracias, papá. A ti sea la gloria, Señor. Gracias. ¿Ustedes creen que en el reino de Dios hay promociones? Aleluya. A ver, el niño llega a séptimo, se promueve para ir a la secundaria. Termina la secundaria, hacemos la cena de promoción, porque significa que terminó un ciclo para ir supuestamente a una facultad. ¿Habrá promociones en el reino de Dios? Él leyó Tesalonicenses 5:22, que decía que demos gracias por todo. Perfecto. Hace calor, pero se soporta. Se me rompió algo, pero se arregló. Hubo una dificultad, pero pasó esto. Dentro de todo teníamos las riendas y dentro de todo nosotros estábamos llevando la situación adelante. Pero de repente llegó un momento donde las cosas se nos fueron de control. Ese accidente, esa situación de salud, ese análisis que salió mal y todo se presagia. Mi hermana Mari me manda un mensaje al grupo de la familia y dice, bueno, fui al médico, llevé los análisis, me dijo que es cáncer. Y claro, allí perdemos el control. Y Dios está diciendo, yo quiero promocionarte. Yo no quiero que repitas más esos ciclos malditos. Yo quiero promocionarte. Y quiero despertar el Espíritu de Dios adentro de tu corazón, que en vez de salir tanta queja, que sufren injusticias. Y poder levantar las manos en ese momento de dolor. Aleluya, Señor. Sin demorarse. Bendito eres. Porque vienen los de repente.
Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Pero no los de repente de la suerte, de la casualidad, del azar. Vienen los de repente del cielo. Los de repente del cielo. Amén, papá. Sí, Señor. Cuando en esa circunstancia, y mire, total, acá en frío es fácil decirlo. Pero yo sé que hay en este momento personas en este lugar. Y yo quiero ayudarte en algo. Primeramente quiero que nos arrepintamos de que de nuestro corazón y de nuestra boca salió de todo. Nos bajamos del vehículo y nos agarramos a piñas con el coso que nos rayó el auto. Y nos perdimos el de repente. Ahora, cuando uno en el momento no lo entiende, ¿no es cierto, Daniel? No se entiende. Señor, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero de ese momento es imposible de entender. Pero mírelo más adelante. Mírelo mañana, mírelo dentro de 5 años o dentro de 30. ¿Sabes? Muchos de nosotros miramos para atrás y decimos gracias porque pasé esa situación. Gracias porque esa situación cambió mi carácter, me hizo madurar, me hizo crecer, me hizo establecerme por encima de las circunstancias. Y no fue por mi capacidad, el Espíritu de Dios me ayudó. Levantó mis manos como Moisés en Éxodo capítulo 17 y la guerra fue vencida porque el Espíritu de Dios vino y levantó mis manos. Aleluya. Porque yo no podía y Él lo hizo por mí. Y después me agarró y me enseñó y me dijo: aprende a confiar en mí. Aunque anduvieres en valles de sombra y de muerte, yo voy a estar contigo. Se profetizó esta mañana. Amén. Sí, papá. Gracias. ¿Cuántos tienen que decir: Señor, perdóname por esta boca que maldijo, se enojó, murmuró, se enojó hasta con Dios? Te pido perdón. Perdóname, papá. Sí. No sé, ¿usted lo entiende? Es el momento de decirle: te pido perdón. Te pido perdón por mis quejas. Y a mí no me entienden en la iglesia. Y a mí me no sé qué. Y escúcheme, Dios viene a promoverlo en esta mañana. No solamente viene a traerle sus de repentes, de pronto viene a promoverlo. Aleluya. Viene a promoverlo. Viene a levantarlo a otro nivel. Aleluya, papá. Viene a establecer el reino de Dios en áreas de su vida. Viene a ungir lugares espirituales en su casa y en su familia. Pero todo depende de su estar firmes. ¿Qué le parece si se pone de pie? ¿Qué le parece si en este momento empezamos a practicar unos segundos? Mire, póngase de pie, levante las manos al cielo. Hermano, esa persona con la que usted está enojada, dele gracias al Señor. Yo te doy gracias, Señor. Yo no necesito escucharlo, pero Dios sí. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias por eso que no me gusta de mi casa, de mi familia. Esa situación con mi hijo, con mi hija, con mi señora, con mi esposo. No me gusta. Estoy enojado con esa situación. Pero sabes, en este momento, Señor, yo quiero tus de repente. Y yo quiero darte gracias. Aleluya. Gracias, papá. No, pero estas son mis gracias. Es su voz. Gracias, papá. Ese yerno, esa nuera, esa suegra. No estoy haciendo chiste. Las relaciones son difíciles. Ese vecino, esa situación laboral. Papá, siento que me aplasta, pero yo te doy gracias. Yo te doy gracias porque todo está tan caro. Nuestra plata no alcanza. Pero yo te doy gracias por el país que me has dado. Yo te doy gracias por el presidente que me has dado. Señor, al lado de mi casa hay una calle. Mire, usted le pasa el trapo al mueble a la mañana y a los 15 minutos le pasa el dedo y hay
10 milímetros de tierra en mi casa. Yo te doy gracias por esa situación en mi barrio. Yo te doy gracias, yo te doy gracias, yo te doy gracias por la salud que me está teniendo tan mal. Pero sabes, en este momento yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias. Hay cosas que en la iglesia no me gustan porque no sé, pero yo te doy gracias. Yo te doy gracias, yo te doy alabanzas y gloria y honra y honor, porque tú te vas a encargar de mis enemigos, tú los vas a confundir, tú los vas a hacer que se derroten entre ellos, tú vas a traer los despojos a mi casa, tú vas a devolver lo que fue robado, tú vas a traer de nuevo de la gracia y de la paz que le hace falta a mi hogar. Tú, Señor, vas a obrar, porque yo sé que en este momento el que no es avergonzada mi vida, es avergonzado el enemigo, es avergonzado el que vino a matar, a hurtar y a destruir. Señor, ese es el que en este momento literalmente es avergonzado. Y porque estamos levantando las manos al cielo y dándote las gracias, es que podemos con toda autoridad decirle a Satanás: te reprendo en el nombre de Jesucristo, porque tus maquinaciones están destruidas en el nombre del Señor, y te echo fuera de cada situación de la vida de mis hermanos y hermanas en esta mañana, en el nombre de Jesús. Alabanzas y gloria y honra en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Quiero escuchar: te doy gracias, te doy gracias.